Muy buenos días, hoy es miércoles 29 de septiembre. Hoy es miércoles de Cineforo en el Instituto de Educación Técnica Profesional. Hoy a las 7 de la noche en nuestro Coliseo Desiderio Martínez tendremos la película norteamericana Cuando Harry conoció a Sally. Estamos terminando este ciclo del mes de septiembre que estuvo dedicado un poco al tema del amor y la amistad. Y esta es una comedia norteamericana que podemos disfrutar entonces, Cuando Harry conoció a Sally, que tiene que ver sobre estos acercamientos de amigos, de amistades, y donde se dice de que entre hombre y mujer no pueden haber amistades, y esta película nos lleva un poco a este tema. Esta noche, a las 7 de la noche, los esperamos entonces en nuestro Coliseo Desiderio Martínez, en nuestro auditorio Desiderio Martínez a partir de las 7 de la noche. En nuestro programa de Intet Medios, de nuestra emisora Roldanillo Estéreo, del Instituto de Educación Técnica Profesional, tenemos hoy como invitada especial a Lilia Romero de García. Ella es de Roldanillo, es técnica profesional de contabilidad y costos, egresada del Instituto de Educación Técnica Profesional, de la primera promoción de contabilidad y costos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, y además muy cercana a esta casa, a la emisora Roldanillo Estéreo. Lilia, muy buenos días. Buenos días, Juan José. Quiero que nos hable un poco de esa experiencia de su formación en el INTED, de ser de la primera promoción de contabilidad y costos, egresada en el año de 1983. Háblenos de ese tiempo, por favor, Lilia. Claro que sí, Juan José. Bueno, por ser la primera promoción, fuimos muchos los aspirantes, digamos así, en que iniciamos esa carrera. Inicialmente fuimos 75 estudiantes, de los cuales finalmente terminamos, creo que unos 23 fuimos los que terminamos o concluimos la carrera. En esa primera promoción. En esa primera promoción. Después de haber terminado, usted estuvo laborando en la alcaldía municipal de Roldanillo precisamente, después de egresar del INTED. No, lo que pasa es que cuando yo trabajaba en la alcaldía, precisamente con el doctor Ariel López García, que en paz descanse, que era el alcalde actual en ese momento, nos tocó posesionar a todos los funcionarios, los primeros funcionarios de la institución. Y entonces, pues yo estaba allí en la alcaldía, y cuando abrieron la carrera de contabilidad, yo quise, pues, estudiar esta carrera, entonces empecé allí a estudiar y terminé también. Hablemos ahora entonces de ahorita del ingreso al Instituto de Educación Técnica Profesional, que fue en el año de 1986. Usted ingresa como secretaria ejecutiva del INTED, y podemos destacar y decir que es la primera egresada del Instituto de Educación Técnica Profesional que fue vinculada a la institución como funcionaria. De eso ya hacen 35 años. Sí, así es. Bueno, como prueba, digamos así, de que los estudiantes egresados del INTED, pues donde quiera que vamos, dejamos el nombre de la institución muy en alto. Cuando terminé en el INTED, participé en un concurso para un cargo en una empresa que llamaba, porque ya no existe, Agropecuaria Yoma, de propiedad de la familia Granada, doctor Diego Granada y hermanos. Allí nos presentamos 20 egresados, de los cuales quedamos 3, y de los 3 me dejaron a mí. Estando allí ya me retiré porque ya pues quería como cambiar de actividad, porque allí era pues netamente todo lo que era la parte contable. Estando allá y terminando en esa empresa, porque era una empresa privada, me llamaron a que fuera a hacer una licencia que había en el INTED, que era a reemplazar a doña Ligia Perea de Zúñiga, que era la secretaria ejecutiva de la institución en esa época. Ella había solicitado una licencia por un mes inicialmente, y después digamos que la prorrogó por otro mes, y otra prórroga para los 3 meses, que era lo que podía por ley. Ya estando allí, pues
presenté mi hoja de vida también al Ministerio de Educación Nacional, y también hubo un gran abanico de egresados del INTED, y también, gracias a Dios, logré pues que quedara allí en la institución como de planta ya, como secretaria ejecutiva. Eso fue en el año de 1986, en la rectoría de Juan Vicente Gómez, quien fue el segundo rector del INTED, y puedo decir que Lilia ha estado presente en la institución con las diferentes rectorías. Con el único que no estuvo fue el primer rector, que fue Desiderio Martínez, pero que después llegó cuando estaba Juan Vicente Gómez. Le tocó trabajar como secretaria de rectoría de Juan Vicente, luego de la señora Elizabeth Rojas de Gordillo, después de Javier Ruiz, de Luis Adiel Parra, y con Consuelo Quiseno, le tocó trabajar también con Mandina Quiza. Ha estado también en la rectoría con Wilson Pulido y ahora pues con el ingeniero Germán Colonia. Hablemos de ese paso por el INTED y haber conocido tantos rectores en su estadía, Lilia. Bueno, la verdad es que sí, el doctor Juan Vicente Gómez era el rector actual en ese momento, en 1986. Con él estuve pues hasta que él se fue. Luego llegó doña Elizabeth, con ella también estuve en toda su rectoría, con Javier Enrique Ruiz también, con el doctor Luis Adiel Parra, y finalmente con la doctora Consuelo, pero con ella sí estuve muy poco. Ella me pasó, digamos así, a apoyar a Registro y Control Académico, donde se encontraba pues debutando, digamos así, la doctora Ana Beatriz Jaramillo, y pues por el conocimiento que yo tenía en la institución me colocaron allí para que fuera pues un apoyo para ella. Estando allí, a mí siempre me ha gustado mucho lo que es de archivo, siempre me ha llamado la atención porque me encanta como el orden, la organización y tener todo como en su puesto. Entonces fui donde la doctora Consuelo a decirle que pues tenía una idea de que organizáramos el archivo de la institución, sacando pues todos los archivos que ya no se necesitaban en las oficinas y depositarlos en una parte donde los pudiéramos consultar fácilmente. Ella me indicó que esa idea la colocara por escrito, que me fuera a trabajar en esa idea. Y verdad, fui y la trabajé bastante, ya la llevaba un poco adelantada cuando me volvió a llamar la doctora Consuelo, y qué sorpresa que me llevo, porque era precisamente para ofrecerme que me encargara del archivo, todo el archivo de la institución, ya que la doctora Beatriz Elena Madrid había asistido a Bogotá a una capacitación donde exigía por ley el Archivo General de la Nación que todas las instituciones adscritas al Ministerio de Educación Nacional debían de acogerse a las normas nuevas sobre archivo. Todavía no había salido la ley 594, pero pues ya estaba como en proceso esa norma. Entonces, sí, la doctora Consuelo era un poco, digamos que, como ella sí, como se distingue por su pujanza y por pues le gustan las cosas bien y le gustan las cosas a tiempo. Entonces ella me preguntó que si yo aceptaba o no. Yo me di como un reto, lo tomé, dije sí, acepto. Entonces sí, efectivamente empezamos con lo del archivo. Lo primero que ella hizo fue enviarme a Bogotá, a la Universidad Javeriana, donde me capacité en cuanto a archivos, pero archivos de educación superior. Después ya pasó pues todo el periodo de la doctora Consuelo, se empezaron las primeras, digamos así, procesos que había que hacer en cuanto a archivo, entre ellos la tabla de retención documental, que es el dolor de cabeza de la mayoría de las instituciones del país. Ya empezamos, creamos el archivo, se compró un archivador rodante, que creo que fue con unos recursos que la alcaldía municipal nos dio. Se empezó ya la tabla como tal, se hicieron varias veces, se hizo la tabla porque como era algo nuevo y pues ninguna institución lo tenía, entonces hasta que logramos tenerla pues ya perfeccionada, en el año 2002
prácticamente el momento que la doctora Consuelo salía y entraba la doctora Mandina, la tabla fue aprobada por el Archivo General de la Nación y fuimos en el norte del Valle, fuimos de los, se puede decir que la primera institución que tuvo su tabla de retención documental aprobada. Bueno, mi querida Lilia, yo quiero regresarme un poco más atrás, porque usted ya nos está hablando de la coordinación del archivo institucional del INTED, que eso empieza pues en la rectoría de la doctora Consuelo Quiseno, como usted nos dice, pero usted nos lo dijo ahorita, que siendo uno de sus mayores preocupaciones siempre era el manejo del archivo, y usted fue secretaria de rectoría por muchos años y organizó todo el archivo de rectoría. Luego, cuando llega a la rectoría de la doctora Consuelo Quiseno, usted dice que a usted luego pasa a apoyar la Oficina de Registro y Control Académico, y allí usted también organizó el archivo de las historias académicas de los estudiantes. Así que esa era una pasión que usted tenía, el manejo del archivo. Hablemos de esos primeros pasos que a usted le interesaban, y por eso la doctora Consuelo Quiseno le encarga a usted la creación del archivo de la institución. Sí, claro que sí. En Registro y Control Académico se conservan las historias académicas de los estudiantes, tanto de los activos como los que ya egresan, pues graduados, y algo otros que son desertores. Yo cuando llegué allí encontré pues que las historias académicas no se encontraban organizadas como tal, y había que perder mucho tiempo para encontrar lo que uno estaba buscando con respecto a los documentos. Entonces desde allí fue que me empezó como la idea de que, como a mí siempre me ha gustado lo del archivo, porque donde he trabajado siempre me ha gustado esa parte, entonces empecé a organizarlos. Y con la doctora Ana Beatriz organizamos el archivo de las historias académicas, dejándolo pues bien, todos los estudiantes en su carpeta tenían todos sus documentos desde su inscripción hasta el momento en que ya se graduaban, que el último documento era el acta de grado. Quedó todo bien organizado. Y de pronto eso fue lo que también vio la doctora Consuelo, pues que sí, que era viable que hiciéramos ese archivo y que lo organizáramos de tal forma que quedara pues toda la información concentrada en un solo lugar. Eso fue en el año de 1996, cuando la rectora, la doctora Consuelo Quiseno, le encarga a usted el manejo del archivo central de la institución, y le tocó realizar, como usted lo dijo, una capacitación en Bogotá, en la Universidad Javeriana, donde le tocó estarse por una semana en Bogotá, capacitándose para asumir el reto de crear el archivo del INTED. El archivo comienza entonces a funcionar bajo su dirección y empezó siempre en el espacio físico del antiguo Hotel La Villa. Allí todavía sigue reposando el archivo. Sí, allí empezamos en cuarticos muy reducidos, digamos así, y luego fuimos creciendo en documentación, entonces hubo la necesidad de ir creciendo también en espacio para el archivo. Y finalmente, pues tomamos donde estamos ahora, que son los depósitos 1 y 2, donde tenemos pues concentrado todo el archivo de la institución desde su creación, desde 1979 hasta la fecha. Todos los archivos que ya pues no son tan utilizados en las dependencias se han transferido allá y se encuentran pues muy bien organizados en sus archivadores rodantes, en las respectivas cajas, de acuerdo a la ley 594, que es la que rige para los archivos en Colombia. Usted ya me habla entonces de una ley, que es una ley general de la Nación, para el archivo, el manejo de los archivos y de las instituciones públicas mayormente. Hablemos un poquito de esa capacitación que a usted también le tocó hacer. Primero, usted lo hizo con la Universidad Javeriana de archivos de instituciones universitarias, pero posteriormente usted tuvo que ir a una capacitación precisamente con el Archivo General de la Nación, que también fue por más de una semana en Bogotá, y eso fue en el año de 1999. Desde allí ya usted comienza a meterse en toda la legalidad del manejo del archivo de la institución. Sí, efectivamente, bajo la dirección de la doctora Mandina,
ella me envía nuevamente a Bogotá, ya directamente al Archivo General de la Nación, a hacer un taller sobre tablas de retención documental específicamente, porque como le digo, era un tema bien, digámoslo así, como espinoso, es bastante complejo. No digamos que difícil, porque todos lo podemos hacer, y si nos gusta, pues lo de archivo con mayor razón. Ya con esa capacitación que se hizo, me vine y pues se mejoró mucho más todo lo que ya teníamos, y hasta logramos que en la región fuéramos la primera institución pública que tuviéramos el archivo central organizado como tal, y además se empezaron a pedir a la institución capacitaciones, asesorías, empezaron a llegar de toda la región solicitudes para ello. Esto data del año 2002. En el año 2002, el Instituto de Educación Técnica Profesional recibió la aprobación de la tabla de retención documental de la institución, como usted lo dice, siendo la primera institución pública en lograr esta aprobación aquí en el norte del Valle del Cauca, y se pone en marcha entonces el archivo oficial del INTED. En el 2003, el INTED recibió visita del Archivo General de la Nación para la verificación y aprobación del archivo. Hablemos de esa instancia porque ese fue un reto importantísimo, Lilia. Bastante importante. Sí, en el 2003 visitó al Archivo General de la Nación el doctor Penagos, que en paz descanse porque también se nos fue, al archivo de la institución para verificar que esa tabla de retención documental que fue aprobada en el 2002 se estuviera aplicando como tal, o sea, como la norma lo indica. Fue pues muy placentero, digamos así, recibir la aprobación, porque la verdad la visita tuvo muy buenos resultados. ¿Sí? Entonces se logró demostrar que la institución aplicaba su tabla de retención documental en todas las dependencias y que se estaba llevando pues un archivo muy bien organizado. Eso es en el año 2003 cuando recibe esta aprobación el INTED del Archivo General de la Nación, y desde allí se comienza a crecer el archivo, porque como tú lo dices, al principio eran pequeños espacios, pero ahí se comienza a reglamentar todo lo necesario con un archivo, que es los archivos rodantes, toda esta documentación que tiene que utilizarse en unas carpetas con un papel pH neutro. Hay toda una especificación técnica y el INTED comienza a desarrollar esto, y desde allí, como lo dice la señora Lilia, el INTED comienza a recibir solicitudes de otras instituciones, tanto de oficiales como privadas, para el manejo de sus archivos directos. Así que hablemos un poquito de esas capacitaciones que el INTED comenzó a ofrecer y de esta asesoría que tenía el INTED para entregarle a las otras instituciones. Bueno, inicialmente la institución empieza a ofrecer capacitaciones allí mismo, o sea, dentro del INTED. Se ofrecían las capacitaciones y venían de los diferentes colegios, de las universidades del Valle, de las instituciones tanto públicas como privadas, a hacer la capacitación. Ya reciben la capacitación y querían pues que también se les asesorara. Entonces se abrió el abanico para que pues, se dieran las dos cosas, tanto la capacitación como la asesoría. Entonces la asesoría sí íbamos a la institución, entre ellas está el Hospital de Versalles, se capacitó, se asesoró para poner en marcha su archivo central y la aprobación de sus tablas de retención documental, que lo lograron también. También está el Hospital de Roldanillo, que también se hizo ese mismo trabajo, capacitación, asesoría, puesta en marcha del archivo central y la aprobación de la tabla de retención documental. Igual se hizo en la Alcaldía de Roldanillo, en el IMPREDE, en la empresa de aseo, se hizo también a nivel ya no de la región, sino fuera de la región, se hizo en el INFID. Es un instituto de educación técnica profesional hermano del nuestro que funciona en el Espinal, Tolima. Allá también fuimos a hacer la capacitación. En esa época me acompañó la doctora Ana Beatriz y se dictó la capacitación y se asesoró un poco en cuanto a la organización y a la creación del archivo, y también se logró dejar pues la tabla de retención documental
no volví a saber nada, pero creo que ya también lograron su aprobación. Bueno, Lilia, así vamos conociendo un poco en detalle estas actividades del instituto. En la rectoría de la doctora Consuelo Quiseno es que se crea la norma, la ley, y se comienza a asumir la creación del archivo. Y en la rectoría, usted me dice, de la doctora Mandina Quiza, a usted la enviaron de nueva capacitación a Bogotá, al Archivo General de la Nación, y desde esa rectoría también se le dio un total apoyo al archivo de la institución, dotándolo de muchos más archivadores rodantes, de material general requerido, cumpliendo con toda la normatividad oficial para los archivos. Es importante destacar esos respaldos porque cuando no se cree en los archivos, a veces la gente cree que eso se puede ir desechando, se puede botar material, y no podemos botar material del archivo de las instituciones. Hablemos un poquito de esa importancia, bueno, Lilia. Sí, la verdad es que hay que reconocer y resaltar que la doctora Mandina Quiza, durante su administración, le dio todo el apoyo al archivo central de la institución, y fue ella quien más dotación, digamos así, le dio al archivo central como tal, con los archivadores rodantes que tenemos en este momento, como me parece que son 12, y contribuyó para que lo aplicáramos totalmente la norma, utilizando las carpetas desasidificadas, pues de las que recomienda el Archivo General de la Nación, las cajas que ellos también recomiendan, hacer todo el proceso desde el archivo de gestión, que es donde nace el documento, hasta llevarlo al archivo central, cuando se transfieren todos aquellos documentos que ya no estamos utilizando, pero que siguen siendo importantes, incluso más importantes que tenerlos en el archivo de gestión, porque ya se convierten en un archivo histórico. Entonces, esa parte es muy importante porque somos muy dados a pensar que, pues, ahorita se usa mucho el cero papel, ya no vamos a utilizar nada de papel, las oficinas van a estar cero papel en los escritorios, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a desechar todos aquellos documentos que con tanto, digamos, cuidado, con tanto esmero, hemos conservado, porque representan bastante importancia para el patrimonio documental de la institución, y no solamente de la institución, sino del departamento, de la nación, porque allí, pues, si nosotros vamos a revisar el archivo, encontramos muchísimas, digamos así, instituciones que interactúan con la nuestra, y por lo tanto eso pasa a ser ya como un proceso histórico. Entonces, por eso es importante que no desechemos, vamos desechando la información o la documentación así como sin ningún cuidado, sino teniendo en cuenta la norma que nos rige. Bueno, Lilia, hablemos un poquito también de las prácticas que los estudiantes del Instituto de Educación Técnica Profesional pueden hacer con el archivo. Prácticas que le permiten a ellos también formarse en el manejo de archivos. En los últimos años se ha implementado pasantes con los estudiantes para realizar la digitalización y todo el trabajo, pues, que tiene un archivo. Hablemos de la importancia de las prácticas y de los pasantes de los estudiantes del INTET con el archivo de nuestra institución. Bueno, muy importante esta parte. La institución, como muchos deben saber y recordar, tuvo la carrera de Secretariado Ejecutivo Sistematizado, hubo varias cohortes, salieron muchos egresados y egresadas porque no había distinción de sexo. Fue una carrera de mucho auge en su momento, y entonces allí empezó como la oportunidad, digamos, de que el estudiante pudiera hacer sus prácticas allí en el mismo archivo de la institución. Allí empezaron a hacer la práctica, pues la mayoría de los muchachos y las muchachas que salían, adquiriendo muchos conocimientos sobre este tema. Después, como ya se acabó la carrera del secretariado, ya llegó como a su fin, ya no se volvió a ofrecer, entonces se tomó la figura de las monitorías. Empezábamos con los monitores, o sea, los buenos estudiantes, los que tenían un porcentaje que se exige para poder ser monitor, lograron hacer sus monitorías allí hasta más o menos hace un año que tuvimos monitores, y en archivo era donde más, pues creo que igual que la biblioteca, donde más monitores se ocupaban.
¿Por qué? Porque el trabajo de archivo es un trabajo que parece fácil, pero a la vez es complejo, porque es como mezclar la parte intelectual con la parte operativa. Entonces, la parte intelectual es todo aquello pues de saber que el documento, cuál es el tiempo de vida del documento, si es útil, si lo puedo descartar, cómo hacerle un estudio, un análisis a cada documento. Y la parte operativa es pues ya la parte de describir digamos, el nombre de la carpeta, qué nombre va a llevar, en qué cajita va a quedar, en qué archivador va a quedar. Entonces, en este momento hemos logrado que cuando iban los monitores avanzamos mucho en ese trabajo y nos damos el lujo de decir que tenemos un archivo muy bien organizado, puesto que si llega un funcionario que no sea el que trabaja en archivo, en este caso mi persona, puede encontrar fácilmente la información que él va a buscar, porque hemos realizado una guía donde esa guía nos va a mostrar cuál es el archivador donde está el documento, cuál es la estantería, cuál es el estante, cuál es la caja, cuál es la carpeta y cuál es el folio. Entonces la guía lo va llevando hasta encontrar el documento que él necesita, sin necesidad de tener que andar en otros cajas, porque así les llamamos cajas, buscando el documento, sino que ya va a la fija donde lo va a encontrar. Bueno, Lilia, usted tocó ahorita un tema que me parece importante destacar, que tiene que ver con el tema académico. Usted habló del programa de secretariado ejecutivo que desarrolló el INTEA hace algunos años atrás, pero usted allí también hizo parte de labores de docencia. Usted fue docente con esta carrera de secretariado ejecutivo desde su inicio hasta su terminación, no solamente aquí en el municipio de Roldánillo, sino que ya estuvo también en el CERES del Dobio, y con la asignatura que usted estuvo trabajando fue técnicas secretariales, etiqueta, protocolo y archivo, precisamente. Hablemos de esa experiencia también en la docencia con el INTED, Lilia. Bueno, esa experiencia es maravillosa porque siempre quise ser maestra y lo logré con el sueño de secretariado. Empezamos aquí en la institución la carrera de secretariado con muchísimos estudiantes y empecé a dictar la asignatura de técnicas secretariales. También dicté mecanografía, dicté protocolo, etiqueta, organización de eventos y lógicamente la asignatura de archivo, que es una asignatura pues muy relevante en la carrera de secretariado. Luego la institución, cuando ya abrió el CERES en el Dobio, allá también se abrió esta carrera y también fui a dictar allá todas estas asignaturas hasta que culminó ya, pues, digamos así, la carrera, porque no se volvió a abrir ya ni en el Dobio ni acá tampoco, pero todas esas personas que pasaron por la institución, tanto aquí en la institución, en la sede principal y en el CERES Dobio, pues se dieron la oportunidad de conocer mucho sobre archivo y se les infundió mucho pues el orden, la organización al trabajar en una empresa. Bueno, Lilia, estamos llegando ya casi que al final de nuestra entrevista. Quiero decirle a toda nuestra comunidad que en la actualidad el archivo del Instituto de Educación Técnica Profesional está completamente organizado de acuerdo a la normatividad vigente. Usted nos dijo la ley 594 del año 2000, que es la que la reglamenta, está siendo totalmente asumida en la institución. El archivo del INTEA está totalmente dotado de archivadores rodantes, de las tablas de retención documental y está en proceso de actualización ante el Consejo Departamental de Archivos. Hablemos entonces de la importancia de los archivos, Lilia, para que vamos cerrando un poquito esta entrevista. Bueno, los archivos se han convertido en algo muy importante, no solamente a nivel nacional, sino internacional, porque hubo una época en que las personas veían el archivo como ese cuarto de San Alejo.
aunque creo que todavía hay algunas que lo siguen viendo así. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ya pasaba el año, llegaban y empacaban estos documentos en costales, en amarres, en cajas, en bolsas, y lo que hacían era que había un cuarto en cada empresa, digamos así, en cada institución, donde guardaban la máquina que se dañó, el computador que ya no sirve, el televisor, el teléfono, todo aquello que ya desechaban. Y allí mismo llegaban y ni siquiera con un orden, sino que llegaban y tiraban ese paquete o ese bulto o esa bolsa con esos documentos, y allí iban quedando los archivos. A eso pues con la norma de archivos les llamamos fondos acumulados. La institución como tal nunca tuvo un fondo acumulado, porque nosotros somos una institución, digamos que nueva, entonces no dio lugar para tener un fondo acumulado, sino que nacimos prácticamente con la ley. Y como les digo, pues a mí me gusta lo de archivo, entonces no hubo lugar a que tuviéramos un depósito así como ese, sino que siempre se ha tenido organizadito. Pero sí, las capacitaciones y las asesorías que desde la institución se han ofrecido, hemos encontrado muchísimas instituciones con fondos acumulados, donde se encuentra de todo. Entonces, de allí que haya nacido la ley 594, donde nos indica cómo debemos mantener nuestros documentos en cada institución. Por eso, pues esa ley es muy importante, que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, pues que se apropien de ella y sobre todo que la apliquen. Bueno, estamos hoy conversando con Lilia Romero de García. Ella ha estado siempre en el archivo del Instituto de Educación Técnica Profesional desde que se creó. Estamos hablando del año de 1996, cuando se empezó con este proyecto en el INTED. Ella es técnico operativo con funciones en archivo, y desde el archivo ella debe de liderar todo el proceso de gestión documental de la institución. Lilia, muchas gracias por estar con nosotros en esta media hora de información que tenemos institucional, donde queremos conocer a todas las personas que laboran en nuestra institución y cada uno de los roles que cada uno de los del equipo de trabajo desarrollan. Y como les dije, Lilia Romero de García inició como secretaria de rectoría por muchos años, y luego desde el año 96 le encargaron el manejo del archivo de la institución, y es la que conoce todo este manejo. Recuerden que hoy es miércoles de Cineforo. Hoy en la noche tendremos otra bella película para disfrutar en nuestro auditorio Desiderio Martínez. Lidia, no nos queda sino despedir nuestro programa, y muchas gracias por compartir con nosotros esta media hora de información. Bueno, muchas gracias, Juan José. Aprovecho la oportunidad para invitar a la comunidad y sobre todo las instituciones que quieran visitar nuestro archivo, para que pues tomen ideas para organizar sus archivos también en instituciones donde laboran. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días.